moi boas tardes a todos e a todas e benvidos a esta sétima xornada de Superliga 2 masculina que enfrenta al Rotogal Boiro Voleibol con el Club Voleibol Taldea. Por parte del Galdacao Voleibol Taldea, como capitán, Íñigo Arrieta. Como entrenador, Hernán Pesci. Por parte del Rotogal Boiro Voleibol, como capitán, Alan Davila. Y como entrenador, Adrián Alves. Arbitra en el encuentro como primer árbitro Cristina Rubio de Asturias y como segundo árbitro a pie de pista Juan Carlos Pimentel de Galicia. Un fuerte aplauso. Por parte del Galdacao Voleibol Taldea, con el número 1, Cristian Andrés Barrios. Con el número 2, Ibai Sánchez. Con el número 4, Aritz Garitano. Con el número 8, Marcos Elorduy. Con el número 20, Mauro Di Martino. Con el número 21, Buche Yang. Y como líbero, el número 10, Unai Serrano. Por parte del Rotogal Boiro Voleibol, con el número 1, Augusto Viernes, con el número 3, Martín Casais, con el número 6, Mateo Prado, con el número 7, Alan Davila, con el número 10, Juan Francisco Marín, con el número 44, Jean-Luar Figueroa, y como líbero y número 5, Pablo Nieto. Buenas tardes, bienvenidos. Séptima jornada Superliga Masculina 2 en el Municipal de Acachada en Boiro. Vuelven los locales de Rotogal Boiro Voleibol a su cancha talismán esta temporada. Día 7, partido contra Voleibol Galdacao Taldea. El equipo vasco. Alineaciones confirmadas, 12 jugadores en pista. Cristina Rubio, árbitro principal. Juan Carlos Pimentel asistiendo en la banda. Empieza Galdacao al saque, empieza Aritz Garitano. Y ahí está, Cristina Rubio da el ok, Aritz Garitano al saque, el flotadito sobre Pablo Nieto, la bola positiva a media pista, viene la Pai con Davila, la bloquea Bu, bloqueo defensivo, Bu en el ataque, imprecisiones, primer punto. Rotogal, no pudo conectar Iván Sánchez con Chen Yambu. Primer punto para los locales, al saque Juan Marín. Ahí va Marín, salto de potencia, buena recepción, un poco desplazada en el ataque.
el ataque, la finta de Di Martino. No llega en la segunda línea del Rotogal. 1-1. Al saque Bu, ojo con el saque del taiwanés. Tiene un saque flotante, bueno, un saque en salto flotado complicado. Imprecisiones, se queda en la red el saque de Chen Yanbu. Turno al saque de Jean Luar, Figueroa Torrens, el boricua. Ahí va Janlu buscando a Barrios, el propio Barrios en el ataque de defensa en zona 5 de la defensa. Había sido muy buena de Juan Marín. En el ataque Davila se complicó, echó la bola directamente fuera. 2-2. Al saque Sánchez. Sobre Juan Marín, bola a media pista complicando. La bola fuera del sistema, la mete dentro Augusto Viernes. Bola separada para Davila, doble bloqueo, la tocan. La bola al suelo, no puede controlar esa pelota Aritz Garitano. Punto número 3 para Rotogal. Turno de saque para la bomba. Martín Casais. Bola alta. Le pega. Buena recepción de Barrios al ataque del Orduy. Casais en la transición. Le echa directamente fuera. 3 iguales al saque. Cristian Andrés Barrios Cuesta. Ahí va Cuesta, le pega con todo. Pablo Nieto, la bola al techo. Punto directo para Barrios. Ahí va, segundo turno al saque para Barrios. Ahora Davila a media pista, la controla mejor. Por encima del bloqueo, Casais la defiende. Serrano otorga la free. Di Martino sale otra vez con Casais. La finta se precipita, la deja en la red. Punto Galdacao. Primera ventaja. 1 arriba Galdacao, Voleibol Taldea. Perdón, 2 arriba Galdacao, 3-5. Sigue al saque Cristian Barrios. Complicando a Pablo Nieto. Punto directo, esa bola directamente fuera, línea de fondo. La recepción imprecisa de Pablo Nieto. Punto Voleibol Galdacao Taldea. 3 arriba más 3 para los de Hernán Pessi. Viene Barrios complicando, otorga la free. La rescata Garitano. Viene la PAI. Barrios, que está siendo el hombre determinante en estos primeros inicios del encuentro. 7-3, lo que obliga a Alves Chicho a solicitar el primer tiempo técnico, a ajustar cosas en el K1. Está complicando Cristian Barrios el K1 de los de Rotogal con 2 puntos directos sobre Pablo Nieto. Lo que obliga a Alves Chicho a neutralizar con el primer tiempo técnico el buen hacer de los visitantes. Segundos fuera, todo ok.
Cristina Rubio da el ok a Cristian Barrios. Ahora la saca Davila. Viene como un obús Martín Casais. Le pega con todo. Esa bola cae al suelo en la zona 6 de Galdacao Voleibol Taldea. Corta la racha de 4 puntos consecutivos de Galdacao Rotogal. Al saque se va Davila. El flotadito sobre Cristian Barrios. La bola desplazada se viene para Di Martino. La rescatan. No. Bola acompañada por Juan Marín. 4-8. Al saque Marcos Elorduy. Ahí va el central de Galdacao Voleibol Taldea sobre Juan Marín. Imprecisiones. La penalti la aprovecha sobre el cuerpo de Juan Marín, que no puede controlarla. 4-9. Sigue Elorduy al saque. Ahí va Elorduy, el flotadito sobre Marín, complicándose. Viene con Martín Casais, que se apoya en los brazos de Garitano. Encuentra el block out para poner el punto número 5 en el marcador de los locales. 5-9 al saque. Mateo Prado, el flotadito, directamente fuera, línea de fondo. 5-10. Más 5 para los visitantes de Voleibol Taldea. Se va al saque Di Martino. Le pega con todo, la deja en la red. Punto gratis Rotogal, rota fácil. En este turno al saque Rotogal. 6-10. Al saque Augusto Viernes. Ahí va Augusto, le pega con todo. Buena recepción de Barrios. Sale con Di Martino. La defiende Pablo Nieto. Llega Davila. Otorga la free. Jean-Luar. Complica Di Martino. Punto en la free. Jean-Luar. No se enteró Di Martino, le reclama que él quiere atacar. La deja caer. 7-10. Más 3. Galdacao Voleibol Taldea. Sigue Augusto Viernes. Ahora la bola directamente fuera, línea de fondo. 7-11. Vuelve el más 4. Aris Garitano al saque. Ahí va Garitano, el flotadito, directamente fuera, línea lateral. Punto número 8, Rotogal. Se va al saque Juan Marín. Ahí va Marín, le pega con todo. Buena recepción de Serrano. Y la finta de al suelo. No pueden levantarla entre Viernes ni Pablo Nieto. Punto Galdacao, 8-12. Al saque Chen Yang-bu. Ahí va bola corta. Pablo Nieto complicando. Otorga la free Viernes. Colocación para Di Martino. Di Martino la finta. No se queda en el campo de Galdacao Voleibol Taldea. Punto número 9 para los locales de Rotogal. Al saque el boricua Jean-Luar Figueroa Torrens. Ahí va Jean-Luar, el flotadito, complicando a Serrano. Viene en la punta Barrios. Pablo Nieto la defiende Aritz. Viene otra vez sobre el blockout. Cristian Barrios utiliza los brazos de
Martín Casais lo usa para encontrar el blockout. 9-13 más 4. Galdacao. Se va Iván Sánchez al saque. Ahí va, ahí va. Ahora la buena recepción y el buen ataque de Dávila. Había sido una buena recepción de Juan Marín. Aceleró la colocación Augusto Viernes. Dejó en el 1-1 Dávila. Y ahí es muy difícil que el canterano de Rotogal no haga el punto. Al saque Martín Casais. Le pega plano, le pega muy alto, pero a la pelota por abajo. La bola sale directamente fuera. Punto gratis. Galdacao más 4. Al saque. Cristian Barrios. Le pega con todo. Aprovecha esa recepción de Dávila. Buena defensa. Segunda línea, zona 6 de Cristian Barrios. Viene Di Martino. Bola alta de Marín al primer tiempo con Mateo Prado. La bola en la red. No está funcionando la conexión Prado-Viernes. Más 5 Galdacao. Y ojo porque en la segunda rotación al saque de Cristian Barrios puede ser determinante. En la primera sacaron más 4 de diferencia. Segundo saque en su segundo turno. La acelera con Dávila. La finta Di Martino sobre las manos. Usa el apoyo de las manos Dávila para encontrar el blockout sobre Di Martino. Más 4 Galdacao. 11-15. El propio Dávila se va al saque. Ahí va Dávila con el flotadito sobre Barrios. La acelera sobre la defensa en segunda línea. No puede levantarla Dávila. El ataque por la punta de Aritz Garitano. No pudo salvarla Dávila en segunda línea. 11-16. Al saque el Orduy. Ahí va Marcos el Orduy al saque. Buena recepción Marín. El propio Marín en el ataque. Le aceleró esa pelota muy bien Augusto Viernes. Lo dejó 1-1 con Di Martino. Y ahí el cafetero no falla. La bola al suelo. 12-16 al saque Mateo Prado. El central de Rotogal que buscará fisuras en el K1 de Galdacao. Ahí va Mateo, el flotadito. Bola directamente fuera, línea de fondo. 12-17. Al saque Di Martino. Ahí va Di Martino al saque, le pega con todo. Dávila la doble positiva, la acelera con el boricua, el Gianlu Figueroa Torrens. La bola 7, bola desplazada del bloqueo con todo a favor para Gianluar. La estampa entre la zona 1 y zona 6 de Galdacao para poner el punto número 13 al saque. Augusto Viernes, ahí va el de San Juan, Argentina, le pega con todo. Barrios, buena recepción a media pista, se viene con Aritz sobre el bloqueo de Gianluar. Y ahora la bola rapidita, diagonal, corta, zona 5 de Rotogal, punto número 18 para Galdacao. Voleibol Taldea, sigue el más 5 para el equipo vizcaíno. Se va Aritz Garitano al saque. Ahí va el punta de voleibol Galdacao. El alma sobre Gianluar. La rescata Sánchez. Y ahora Barrios, que está siendo el killer del equipo visitante de Galdacao Voleibol Taldea. Cambios en Galdacao. Madina al campo, se va a la banqueta Sánchez. Sigue Aritz Garitano. Buena recepción. Neutralizan el ataque al primer tiempo de Gianluar. Ahora la bala directamente fuera de Di Martino.
14-19, deshace cambio Hernán Pessi. Bola directamente fuera, 14-19 al saque Juan Marín, el cafetero del Rotogal. Ahí va, le pega con todo, punto directo Juan Marín, zona 5, la deja pasar Cristian Barrios. La bola cae un palmo dentro, punto directo Rotogal. Sigue Juan Marín al saque, ahí va el cafetero, 15-19 más 4 para el equipo visitante. Le pega con todo, ahora complicando a Serrano. Bu al primer tiempo neutralizado por Figueroa Torrens. La bola, Davila en el ataque, zona 1, no puede Di Martino levantar esa pelota propuesta por el cachorro de la cachada. Tiempo, Galdacao Voleibol Taldea. Tiempo muerto Hernán Pessi, que ve que Rotogal se acerca peligrosamente a 3 puntos. 16-19, primer tiempo técnico Galdacao en la zona caliente del set. Segundos fuera, jugadores a pista, así lo indica Cristina Rubio, árbitro principal de la contienda. Sigue al saque el cafetero Juan Marín. Buscará escudriñar las fisuras del K1 de Galdacao Voleibol Taldea. Ahí va Juan Marín al saque. Punto directo Juan Marín sobre la línea. Protestan los jugadores del equipo visitante. Ahí va Di Martino a hablar con la colegiada principal de la contienda, Cristina Rubio. Decisión inamovible, sigue al saque el cafetero Juan Marín, que está buscando las fisuras del K1 de Galdacao. Otro buen saque, Barrios, buena recepción. Bu al primer tiempo, se precipita Augusto, no puede levantar esa pelota. 17-20 más 3, Juan Cañate se dispone a salir a la pista por Juan Marín. Busca un poquito más de sensaciones en recepción. Gran aportación de Juan Marín, el cafetero de Rotogal al saque. Entra Juan Cañate para buscar un poquito más de solidez en el K1 local. Va Bu al saque central, complicando, saque directo. Chen Yambu no puede controlar esa pelota Pablo Nieto, lo que va a obligar a Alves Chicho a solicitar tiempo técnico. 17-21, vuelven los más 4 para los visitantes en la zona caliente del set. Y Alves Chicho a ajustar cosas con los suyos. Segundos fuera, jugadores a pista. Alves Chicho incidía en aguantar esa pelota en la recepción, no empujarla, sino la bola se va al otro campo. Ahí todo ok. Chen Yambu al saque. Ahí va Bu, le pega con todo. Ahora sí, Pablo Nieto. Viernes en la bola 7 con Jean Luar desplazándose del bloqueo del Orduy. Marcos el Orduy. La bola directamente al suelo. 18-21 más 3. Galdacao Voleibol Taldea cuando el boricua se dispone a sacar. Jean Luar, Figueroa Torrens lo hará con el flotadito. Ahí va, complicando a Garitano.
Y encuentran el piso de Rotogal para cerrar el punto número 22. 18, 22 más 4. Galdacao, voleibol Taldea. Al saque Ibai Sánchez. Ahí va, sobre Davila. La acelera con Mateo Prado. Ahora sí, Viernes en la bola desplazada. No puede Sánchez levantar esa pelota. Doble cambio en Rotogal. Se va Casais a la banqueta. Y Augusto Viernes. Entran Fajardo y Aarón. Ahí va Aarón, penal saque, el flotadito sobre Barrios, la doble positiva de Barrios, sale en la punta, en el opuesto, el buen apoyo, y ahora sí, Di Martino encuentra la zona 5 de Rotogal. Deshace cambios Alves Chicho, quería una colocación con 3 jugadores en la red, atacando. Lo vuelve a deshacer. Cristian Barrios al saque. Le pega con todo. Juan Cañate, bola media pista. La acelera con Davila. Bola al suelo, zona 5. Galdacao. 20-23 al saque. Davila, deshace cambio, Alves Chicho, vuelve Marín para fortalecer la línea ofensiva de ataque, se va a la banqueta. El otro cafetero, Juan Cañate. Ahí va Davila con el flotadito. Buena recepción, Serrano, sale con Di Martino, la finta, Augusto Viernes no llega. 24-20 más 4. Equipo visitante, cambios. Galdacao, se va Marcos Elorduy, entra al saque Xavier Labraga. Ahí va Labraga, el flotadito sobre Juan Marín, la deja pasar, bola directamente fuera, línea lateral. 21-24 al saque Mateo Prado. Ahí va Prado, el flotadito, lo rescata Sánchez, viene Di Martino, la defensa de Davila, no la controla, se va la bola al techo, primer set Galdacao, asaltando el fortín del Municipal de Acachada en Boiro, de los locales de Rotogal, 21-25 el primer set.
Todo ok para el inicio del segundo set. Los mismos equipos en pista. Al saque Augusto Viernes. Bu rescata esa pelota tocada en la red. Bloqueo del Boricua Figueroa Torrens. El apoyo de Bu con Di Martino. El block out sobre las manos de Juan Marín. Primer punto para los visitantes de Galdacao Voleibol Taldea. 1-0. Al saque Aritz Garitano. Ahí va Garitano, el flotadito sobre Juan Marín. La bola positiva, media pista. Juan Marín, el 1-1 con Barrios. Busque y encuentre el block out sobre las manos de Cristian Barrios. 1-1. Juan Marín al saque. El cafetero de Rotogal. El jugador que más daño hizo en el K1 de Galdacao Voleibol Taldea en el set anterior. Asistencias a pista para limpiar la zona 1 de Galdacao Voleibol Taldea. Todo ok, Juan Marín al saque. Ahí va Marín sobre Serrano, la bola a media pista, buena recepción, se viene con Di Martino, la cinta, la rescata, defensón de Pablo Nieto, otorga la free. Rotogal se viene, bloqueo, Martín Casay sobre Cristian Barrios, 2-1. Defensón Pablo Nieto en la segunda línea, esa finta de Di Martino. Tuvo opciones Rotogal en la bola de contraataque y termina ganando el punto en bloqueo sobre Cristian Barrios. Bloqueo directo. Martín Casay sigue al saque el cafetero Juan Marín. Le pega con todo, punto directo Juan Marín. A la zona de incidencia entre Serrano y Aritz Garitano. Esa bola venía de izquierdas. Esa bola, a mi juicio, era de Aritz Garitano. Viene Juan Marín. Otro bus. Otorga la free. Buenos dedos de Jean Luar. La saca con Martín Casay. Y lo deja en el 1-1 con Cristian Barrios. Martín Casay percutiendo la diagonal larga. Zona 1 de Galdacao. 4-1 para los locales de Alves Chicho. Sigue Juan Marín al saque. Ahí va Marín, ahora ralentiza, Cristian Barrios, buena recepción, Bu, bloqueado por Figueroa Torrens, el apoyo de Serrano, ahora Barrios apoyándose en las manos de Martín Casay para poner el punto número 2 en el marcador de Galdacao Voleibol Taldea. Se va Shengen Bu. Ahí va Bu al saque, le pega. Buena recepción ahora, la doble positiva. Viene Davila, la finta sobre Martino y no puede Di Martino levantar esa pelota. Se quedó a media pista Chen Jambu. 5-2 al saque el boricua Jean Luar, Figueroa Torrens. Ahí va el Janlu, el flotadito, directamente fuera, toca la bola muy abajo. Esa pelota sale disparada directamente en línea de fondo, 5-3 al saque. Ibai Sánchez, el colocador de Galdacao, el flotadito complicando. Y la resuelve Martín Casay. La pelota negativa de Davila, el approach metiendo esa pelota dentro del sistema de Pablo Nieto y la finta de Martín Casay, aprovechando las fisuras en el bloqueo de Galdacao Voleibol Taldea. No llegó a cerrar bien Marcos Elorduy. El propio Casay se va a la línea de saque, le pega con todo, imprecisiones directamente fuera, línea de fondo. El saque de Martín Casay, que iba como un obús, pero con poca precisión. Punto gratis, Galdacao 6-4, 2 arriba los locales. Turno al saque de Cristian Barrios.
que le pegará también en salto en potencia. Ahí va Cristian Barrios, le pega con todo sobre Juan Marín, la bola media pista. Viene esa pelota alta con Davila, le pega por encima del bloqueo y Cristian Barrios no puede neutralizar esa pelota del cachorro de la cachada en la zona 6. Punto número 7 para Rotogal. +3 para los de Alves Chicho. Davila se va a la línea de saque. Ahí va Davila, el flotadito sobre Barrios, bola alta, media pista, viene con Di Martino, el doble bloqueo lo neutraliza, Jean Luar viene con Marín y la bola dentro en la línea bloqueo de Di Martino a Juan Marín. Punto número 5, Galdacao Voleibol Taldea, saque Marcos Elorduy. Flotadito del Orduy sobre la penalti para Chen Genbu, bola directamente fuera, la penalti de Pablo Nieto. Y Chen Genbu no puede precisar, se precipita, bola directamente en línea lateral al saque Héctor Barro. Ahí va Barro con el flotadito sobre Barrios, la bola media pista, sale con Di Martino, la bola directamente fuera de Di Martino, esa bola que le sacó mucho riesgo, no pegó fuerte, pero se precipitó igualmente Di Martino echando la pelota directamente fuera. Al saque sigue Héctor Barro, 9-5 +4, Rotogal, el flotadito de Barro para Aritz. Viene Aritz en la punta, el bloqueo de Augusto Viernes, otra vez Aritz, el bloqueo del boricua, la apoya Cristian Barrios, viene con Di Martino pegando con todo, la bola a la línea, zona 5, Rotogal, gran ataque Di Martino, zona 5 de Rotogal, 9-6 +3, Rotogal, al saque Di Martino. Ahí va Di Martino al saque, le pega con todo. Augusto Viernes la finta, la rescata Serrano. Buena defensa de Serrano, bien Pablo Nieto, bola positiva, media pista, viene Juan Marín, la rescata Aritz. Va Barrios, la pone con Di Martino, le pega con todo. Buena defensa, aunque otorga la free, buenos dedos de Bu. La pipe, la rescata Davila, buen approach para Juan Marín, bien Serrano de dedos, viene la pipe con Barrios, bloqueo del boricua, el Gianlu Figueroa Torrens para poner el punto número 10 en el marcador en lo que es la mejor jugada del partido hasta el momento. Buenos rallies por parte de los dos equipos, cerrado con bloqueo directo, bloqueo kill de Jean Luar Figueroa Torrens. +4 Rotogal, Augusto Viernes al saque. Ahí va, se precipita ahora Augusto Viernes. 10-7. Ahí va Aritz Garitano, buena recepción positiva de Juan Marín, juega los bolos Davila que le pega un obús a la zona 5, no puede controlarla Serrano y esa bola se va directamente después del impacto en Serrano al rostro de Garitano. 11-7 al saque Juan Marín, ojo al cafetero que está siendo el que más complica el K1, otorga la penalti, no la aprovecha Davila, sale con Casais que en el 1 para 1 no falla la bola, la zona 1 de Galdacao Voleibol Taldea, 12-7, Juan Marín, el cafetero de Rotogal, complicando el K1 de Galdacao Voleibol Taldea y Hernán Pesci solicita el primer tiempo técnico ante el aluvión de juego de los locales de Alves Chicho.
Todo ok, jugadores a pista. Cristina Rubio así lo indica. Entra Galdacao Voleibol Taldea. Sigue al saque Juan Marín. Ahí va Marín, le pega con todo. Ahora se deja esa pelota en la red. Cambios en Rotobal. Cañate a reforzar la línea de recepción. Marín a la banqueta después del error en saque. Al saque Chen Yambu. Ojo al taiwanés. Ahí va Bu, saque en salto, le pega con rosca esta vez. Buena recepción Cañate, sale con Martín Casais. Llega tarde Marcos Elorduy, no llega a cerrar esa pelota. La diagonal larga Martín Casais como un obús. Punto número 13 para los locales. 13-8 más 5 al saque. Jean Luar, el boricua. Figueroa Torrens. Ahí va el Janlu con el flotadito. Ahora sí, sobre Barrios, complicándose. Buena cinta de Sánchez, pero lo cazó Davila. No pueden mantener la pelota en juego. Punto número 14. Los de Alves Chicho, ahora sí, más enchufados en este segundo set. No están dando opción a los de Hernán Pezzi. Figueroa sigue al saque, asistencias a pista para secar la zona 2 de Galdacao, ya que la defensa de Serrano dejó esa zona con humedad. Certifica Davila que ahora está todo ok. Al saque Jean Luar, el boricua. Figueroa Torrens, ahí va el Janlu, el flotadito. Ahora sobre Serrano, la bola doble positiva, la acelera con Barrios sobre los brazos de Torbarro. El propio Barrios se apoya, Barrios otra vez. Cañate, defensón en la zona 5, otorga la Free Casais. Ahí va Serrano, la acelera otra vez con Barrios, la pinta Davila, buena bola. Davila en el ataque, bloqueo. Se viene con Di Martino, le pega con todo. Di Martino, zona 6. No puede Jean Luar. La bola se había filtrado por el medio del bloqueo. 14-9. Más 5 Rotogal. Cambios Galdacao. Se va a la banqueta. Sánchez entra. Xavier. La Braga. Se va al saque. La Braga. El flotadito. Sobre Pablo Nieto, esa bola a media pista, viene con Casais en el 1 para 1, la neutraliza Barrios, la Braga la pone, otorga la Free, Barrios, viene Torbarro, la Braga, en la zona 1, en el ataque Barrios, quiere buscar el bloqueo, no lo encuentra, la Braga con Di Martino, otorga la Free, Casais, buenos dedos, al primer tiempo y Torbarro, esa bola desplazada, la 7, 15-9, Torbarro, punto kill en la bola 7. Al saque. La bomba Martín Casais. Ahí va Casais, bola alta, mucha rosca, le pega con todo. ¡Bomba! Punto directo Martín Casais. Sánchez no puede con el obús del canterano de Rotogal. La pelota se va directamente al techo, lo que otorga el punto directo al opuesto de Rotogal. Ahí va su segundo saque en esta tercera rotación. Martín Casais, bola alta, mucha rosca, le pega con todo. Ahora sí Serrano saca una buena recepción positiva. Di Martino la finta, la rescata Davila. Le pitan invasión a Davila, pasa con un pie. a 10, perdón. Bola para Galdacao, al saque Cristian Andrés Barrios Cuesta.
Ahí va, Cristian Barrios, le pega con todo esa bola cañata, media pista, la 7 para Barro. No detecta esa pelota Tarson Tolentino. ...17-10... más 7 para los de Alves Chicho. Al saque, el canterano Davila sobre Aritz. Viene esa bola imprecisa de Xavier Labraga. ...18-10... sigue Davila al saque sobre Aritz. El propio Aritz en el ataque, el bloqueo de Augusto Viernes. Aritz otra vez, la bola se filtra por el bloqueo, coge a Martín Casais, adelantado, la bola cae en la zona 1 de Rotogal. 18-11 más 7 para los de Alves Chicho. Segundo set mucho más plácido para los locales, entrando en la zona caliente del set. Sigue ahora al saque Tarson Tolentino. Ahí va, Tolentino, le pega con todo la bola, doble positiva, Davila, Marín al ataque, bloqueo de Di Martino, la buena defensa de Pablo Nieto. Ahora Martín Casais la mete dentro del sistema y Marín no se lo piensa, filtra esa pelota y encuentra Petróleo para poner el punto número 19 en el marcador. Se va a la línea de saque Torbarro. Por lo tanto, Jean-Luar Figueroa Torrens a reforzar la línea de bloqueo de Rotogal, aunque Hernán Pezzi solicita el segundo tiempo técnico para Galdacao Voleibol Taldea. 19-11 los de Alves Chicho, mucho más concentrados en este segundo set. Bien es cierto que Galdacao bajó un poco también, sobre todo su acierto en el ataque. 19-11 más 8 para Rotogal. Segundos fuera jugadores a pista, así lo decreta Carlos Pimentel. Apuran un poquito más ambos equipos para salir a pista. Pimentel le dice a Hernán Pezzi que tiene solicitado 2 tiempos técnicos ya. Al saque Torbarro, todo ok. Cristina Rubio así lo decreta. Orden al saque para Héctor Barro. Ahí va el flotadito sobre Aritz. La bola directamente fuera. Punto directo. Héctor Barro no puede. Aritz Garitano con el flotadito de Héctor Barro. Sigue Barro al saque, el flotadito sobre Aritz Garitano. Ahora sí la saca de derechas. Garitano, la bola directamente. Bola tocada por el bloqueo de Rotogal. Punto número 12, cambios en Galdacao. Va Madina al campo, sale Aritz Garitano. Ahí va Di Martino con todo. Juan Marín, buena recepción. Marín en el ataque. Bu la rescata. Barrios sobre Di Martino. Le pega con todo. Se filtra esa pelota. Punto Galdacao. Punto número 13. 20-13. Más 7 Rotogal. Sigue Di Martino al saque. Ahí va Di Martino, le pega con todo. Punto directo Di Martino sobre Juan Marín. Y lo va a obligar a Alves Chicho a solicitar el tiempo técnico, a cortar la racha de 3 puntos consecutivos
de los de Hernán Pesi. Más 6 para los locales. No quiere complicaciones Alves. Quiere terminar con una buena dinámica este segundo set para comenzar el tercero dominando. Segundos fuera, jugadores a pista. Di Martino al saque. 20-14 más 6 para Rotogal. Ahí va Di Martino al saque, que le va a pegar con todo sobre Pablo Nieto, complicando. Bola medio pista, brazos. Augusto Viernes para Juan Marín. Le pega con todo, la desvía. No puede Di Martino en el escorzo levantar esa pelota. 21-14. Augusto Viernes a la línea de saque, le pegará con todo. En salto de potencia el de San Juan, le pega con todo, punto. No, bola directamente fuera, así lo decreta Cristina Rubio. Se equivoca, aunque la saca bien Juan Marín. Esa bola después se equivoca Jean-Luar Figueroa Torrens. El saque había sido defectuoso de Aritz Madina. Ahí va Aritz Madina, ahora sí. Buena recepción Juan Marín, la acelera sobre Casais. Otra vez Casais, la buena defensa de Barrios. La aprocha Madina, la bola directamente fuera. No, tocaba, pedía bola tocada Aritz Madina. No lo decretó así Cristina Rubio, a mi juicio tampoco. La bola se fue directamente fuera. Línea de fondo al saque el cafetero Juan Marín. Le pega con todo, imprecisiones directamente fuera, buscaba la zona de 1 de Galdacao, no la encontró, 22-17. Vuelve otra vez. Al saque. Ahí va sobre Davila. Viene Davila en el 1 para 1 sobre Di Martino. Muy buena línea de Davila. Encontró el pie apoyado en el suelo de Di Martino. Ahí va el Jean-Luc Figueroa Torrens. El boricua con el flotadito. Complicando a Barrios. Di Martino de brazos, la mete dentro del sistema. Héctor Barro. Se equivoca Héctor Barro en una pelota que era para una penalti. Punto gratis. Galdacao Voleibol Taldea, 23-18. Más 5 Rotogal al saque. Se va Labraga. Xavier Labraga. Ahí va Xavier, buena recepción, la positiva de Pablo Nieto. Ahí va, no puede levantar Madina esa bola. 24-18, se va la bomba Martín Casais al saque. Ahí va Casais con la bomba, la controla Cristian Barrios. Davila una mano, viene con el opuesto Casais en la zona 1 para
cerrar y certificar este primer set para el Rotogal. 25-18 para los de Alves Chicho en este segundo set. 1-1, tablas en todo ok. Al saque, Aris. Ahí viene Garitano, el Janlu en el ataque. Y toca, pide 2. Oh, pues no lo había visto. Cristina Rubio dice doble toque. Primer punto, Rotogal, decisión inamovible al saque, el boricua, el Janlu Figueroa Torrens, que lo hará con el flotadito. Ahí va el boricua, el flotadito. Punto directo, Janluar, el boricua, Figueroa Torrens. La bola a la zona 1, la dejó pasar Aris Garitano, la bola en la línea, primer punto directo de saque de Janluar. Ahí va el boricua con el flotadito. Otra vez sobre Aris Garitano, la bola a media pista, viene Sánchez con Di Martino, la defensa de Augusto Viernes, esa bola, la buena bola de Cañate, a una mano Janluar, de brazos Héctor Barro, el approach muy bueno, Davila bloqueo, Aris Garitano, 2-1. Primer punto de los de Hernán Pesci en este tercer set. Al saque, Chen Yambu, el taiwanés, que sacará el salto en potencia, un saque abierto normalmente a la zona 5, abriendo la zona 5 de Rotogal, que está ocupada por Davila, aunque ahora la rescata Cañate, el apoyo. Yo creo que había tocado en el bloqueo, la red también, 2-2. Sigue al saque Chen Yambu.
Ahí va Abu. Sobre Juan Cañate, viene Martín Casáis, el doble bloqueo, pero viene la línea abierta de Cristian Barrios y por ahí la cuela el canterano de Rotogal para poner el punto número 3 para los de Alves Chicho. El propio La Bomba, Martín Casáis, se va al saque. A ver con qué se sale el caterano. Martín Casáis. Bola directamente fuera. Línea lateral. Imprecisiones en el opuesto de Rotogal. Al saque se va Ibai Sánchez. Buena recepción. El ataque de Barro neutralizado por el Orduy. Segundo ataque de Sánchez, de Barro en la 7. Encuentra el suelo de Galdacao. 4-3 al saque Davila. Davila, el flotadito sobre Aris. Buena defensa. Pablo Nieto, approach para Cañate, defensa Serrano en segunda línea, viene Di Martino, zona 4, bloqueo Augusto Viernes, Serrano en el apoyo otra vez, Di Martino con todo, abriendo una diagonal corta que no encuentra el campo de Rotogal, +2 para los de Alves Chicho, sigue al saque el canterano local, Alan Davila. Davila, el flotadito sobre Aris. El apoyo del propio el Orduy. Acelera esa pelota Viernes. Cañate resuelve en el 1-1 con Cristian Barrios. 16-13 +3 para los de Alves Chicho. Ahí va Davila al saque. Fácil para Serrano, esa bola positiva, sale con Barrios, la rescata Davila, zona 6, buena defensa, se viene Martín Casáis en el opuesto, la pinta, no llega Serrano, punto Martín Casáis, punto Rotogal, 7-3. Se va Casáis a los 8 puntos, Davila se pone con 10. Mientras que Di Martino en Galdacao con 9. Siguiente Cristian Barrios con 6. Los máximos anotadores de cada equipo. Todo ok, va Davila al saque. Sobre Serrano, la bola positiva, un poco desplazado Di Martino. Bola dentro, diagonal súper corta. Zona 4 de Rotogal, 7-4 +3 para los de Alves Chicho. Al saque Cristian Barrios. Le pega Barrios, buena defensa de recepción a media pista. El apoyo tarde, lo fue cazado Juan Cañate, 7-5 +2 para los locales. Cristian Barrios al saque, le pega con todo, se precipita, bola directamente fuera, línea de fondo. Se va a la línea de saque, Héctor Barro a reforzar la línea de bloqueo de los de Rotogal, el Jan Luar, el Figueroa Torrens. Ahí va Barro, el flotadito sobre Aris. Va Sánchez, la defensa al techo de Torbarro. 8-6 +2. Rotogal. Al saque el Orduy.
Ahí va Marcos el Orduy, el flotadito sobre Davila, la acelera Augusto Viernes, la finta Juan Cañate, la bola cae mansamente al suelo, zona 1, no la puede rescatar Ibai Sánchez. 9-6 más 3 al saque, el de San Juan, Augusto Viernes. Ahí va Augusto, le pega mal a la pelota, sale volando. Bola directamente fuera, línea lateral, sin control. Más 2 Rotogal, 9-7 al saque Di Martino. Ahí va Di Martino, le pega con todo, Torga, la rescata. No, invasión de Augusto Viernes. Esa pelota había invadido el otro campo, la tocó Viernes. 9-8, sigue Di Martino, aún no se pone Galdacao, le pega con todo, ahora la rescata David, la buena recepción en el 1 para 1, aunque la defiende Cristian Barrios, y Di Martino en la punta del bloqueo de Martín Casais para encontrar el 9-9 en el marcador. Ahí va Di Martino. Buena, el ataque, se precipita Jan Luar. 9-10, 1 arriba, neutraliza la diferencia de +3. Galdacao, lo que obliga a Alves Chicho a solicitar el primer tiempo técnico de este tercer set. 1 arriba los visitantes, los de Hernán Pessi. Galdacao le vuelta Aldea. Todo ok, segundos fuera Cristina Rubio. Así se lo dice a Mauro Di Martino. Di Martino le pega, bola a media pista, Pablo Nieto sale con Juan Cañate, obús de Cañate sobre el pecho de Serrano, defensón, pero no pudo seguir ni Sánchez ni Bu. Punto. Rotogal 10-10. Obús del cafetero Juan Andrés Cañate, que se dispone al saque. Ahí va Cañate, le pega con todo, se precipita, bola directamente fuera, línea de fondo. Punto gratis, Galdacao, voleibol Aldea. Se va al saque Aritz Garitano. Ahí va Garitano, el flotadito, buenos dedos, Pablo Nieto, la acelera, Davila, la finta, no se enteró Ibai Sánchez, la bola cae mansamente en su espalda, 11 iguales al saque, Jan Luar, Figueroa Torrens. Ahí va el boricua con el flotadito sobre y Aritz. Abu al primer tiempo, la rescata Cañate, el approach muy bueno, buena defensa de Martino, aunque Torga la free, la saca, buenos dedos y la rescata Abu. Ahora Juan Cañate la pone en juego, la saca con Martín Casais en el 1 para 1, se precipita, le pega a la pelota demasiado plana, la bola se va directamente fuera
línea lateral, la pegó cayendo, se la pegó plana, no le metió bien la mano Martín Casais para dominar esa pelota. La bola se va volando directamente fuera de línea lateral, otorgando el punto número 12 a los visitantes de Galdacao Voleibol Taldea. Al saque Chen Yambu. Ojo el saque de Chen Yambu, va a ser saque abierto en potencia sobre la zona 5, buena recepción de Avila, el 1-1, Martín Casais sobre Cristian Barrios, sin oposición para el opuesto local, para poner las tablas en el marcador 12-12. Al saque, la bomba, Martín Casais, ahí va el canterano de Rotogal ahora. Saque adentro, el bloqueo de Viernes, intenta sacarla, se precipita, buenos dedos. Héctor Barrio, el 1-1, Davila sin oposición. El 1-1, Davila Sánchez. Cae de cara para el local. 13-12. Sigue al saque Martín Casais. Ahí va Casais sobre Sánchez, se saca una doble positiva, viene Cristian Barrios, le pega esa pelota con fuerza en la diagonal larga, zona 5, no puede Pablo Nieto controlarla, esa pelota de dedos. 13 iguales. Ibai Sánchez al saque. Ahí va Ibai, buena recepción de Avila al primer tiempo, Héctor Barro. La bola dentro, zona 5 en la línea. 14-13 más 1, Rotogal al saque de Avila. Ahí va Davila, el canterano local, flotadito sobre Aritz Garitano, viene con Di Martino, la finta, la rescata, una mano, defensón. Pablo Nieto otorga la fría, Aritz Garitano, Nieto de dedos, precipitándose y encuentra el blockout sobre el Orduy. Juan Andrés Cañate, el cafetero de Rotogal, para poner el 15-13 más 2 en el marcador en un rally muy bueno por parte de ambas escuadras. Todo ok. Cristina Rubio da el ok a Davila. El flotadito complicando a el Orduy. Otorgan la free. Buenos brazos. Pablo Nieto se equivoca. No hubo sincronización entre Viernes y Cañate. Se disculpa Cañate, esa bola le entraba muy interior. Viernes la puso a la varilla. Al saque Cristian Barrios, le pega con todo, otorga la free Davila. Buenos brazos de Ibai Garitano. Y viene en la fight Cristian Barrios, punto número 15 para igualar la contienda. El propio Barrios se va al saque. Ahí va Cristian Barrios, le pega con todo sobre Juan Andrés Cañate, bola a media pista, llega. No puede meterla dentro del sistema Augusto Viernes. Bola fácil, sale con Di Martino. Con toda la diagonal abierta. No había defensa ahí, punto. Galdacao Voleibol Taldea más 1 en el 16-15. Sigue en la zona de saque Cristian Barrios, se precipita, bola directamente fuera, escopeta, línea lateral. 16 iguales al saque Torbarro a reforzar la línea de bloqueo de Rotogal. El bolicua Jean-Luar Figueroa Torrens.
Ahí va ya Héctor Barro complicando a Garitano. Viene en la PAE. Cristian Barrios, inapelable. 16-17 más 1. Galdacao, voleibol Taldea. Cambios en Galdacao. Entra Xavier Labraga, se va Marcos Elorduy a la banqueta. Rotación al saque para Xavier Labraga. El flotadito sobre Davila, la bola doble positiva. Viene Juan Cañate, no puede levantar esa pelota. Aritz Garitano. 17 iguales al saque. El de San Juan, Augusto Viernes. Deshace cambio Hernán Pessi, se vuelve Labraga a la banqueta por Elorduy. Ahí va Augusto sobre Aritz Garitano. Bu en la finta, Augusto en la defensa. La pasa Jean Luar, viene Di Martino. El bloqueo lo amortigua Jean Luar y esa bola se filtra entre Aritz Garitano y Chen Yambu. Uno arriba, Rotogal sigue al saque, el de San Juan, el sanjuanino. Augusto Viernes, que cambia el salto, el saque en salto de potencia, el saque flotado. Ahí va, Viernes, el flotadito sobre Barrios, bola media pista, viene, bloqueo, Jean Luar, Figueroa Torres sobre Di Martino, más 2, Rotogal entrando en la zona caliente de C, lo que va a obligar a Hernán Pessi, confirma Pessi el tiempo técnico. Más 2 para los de Alves Chicho. No quiere Hernán Pessi que Rotogal se le vaya en el marcador. Solicita tiempo técnico para ajustar cosas con los suyos. Alves Chicho pide tranquilidad a los suyos. Pide una pelota adentro. Todo ok, sigue Augusto Viernes al saque, el flotadito sobre Aritz, perdón. La saca una mano y directamente fuera esa defensa de Martín Casais, la seguía Aritz Garitano. Al saque Di Martino. Ahí va Di Martino. Buena recepción a media pista. Pablo Nieto sale con Juan Andrés Cañate. Bloqueo entre Bu. Y ahora el blockout lo busca y lo encuentra Martín Casais. 20-18. Sigue el más 2. Ahí va el cafetero Juan Cañate al saque. Ahora el flotadito sobre Aritz Garitano. Buena recepción. Sale con Di Martino. Defensa. Augusto Viernes la pone a media pista. Pablo Nieto. Bola alta dentro del sistema. Defensón. Barrios. Viene con Di Martino. El bloqueo. Davila. Se lo come Di Martino. Más 3. Rotogal. Sigue al saque.
Juan Andrés Cañate en la zona complicada del set. Sigue, ahora saca un punto más Rotogal, más 3, 21-18. Ahí va Cañate con el saque flotado sobre Barrios. Bu en la 7, el bloqueo de Jean-Luar, lo rescata Aris, buena recepción, no puede controlar el salto Davila, toca la red. Buena defensa de Augusto Viernes, más 2 Rotogal, 21-19. Al saque Aris Garitano. Cambios en Galdacao, Voleibol Taldea. Hernán Pezzi saca el colocador, saca a Ibai Sánchez, refuerza con un central, tiene en esta jugada una línea alta de bloqueo. Mete a Tarson Tolentino, tiene a Bu y tiene a Barrios. Juan Andrés Cañate, bola buena, viene en el 1 para 1, se come el bloqueo. Martín Casais de Cristian Barrios. Le sale muy bien el cambio táctico a Cristian Pezzi. 21-20 más 1. Rotogal sigue al saque. Aris Garitano. Ahí va Aris, el flotadito. Se precipita flagrantemente esa bola. Fuera por debajo de la red. Por el lateral. 22-20. Más 2 Rotogal al saque. Jean-Luar, el boricua. Figueroa Torrens. Ahí va con el flotadito sobre Aris. La deja pasar, bola fuera directamente. 22-21. Chen Yambu al saque. Ojo con el taiwanés. Buscará la bola abierta a la zona 5. Cubierta por Davila. Saque de adentro hacia afuera. Ahí va el taiwanés. Ahora le va a la zona 6. El approach. La pasa Davila de free. Se viene con Barrios. La rescata pero no la controla. Pablo Nieto. 22 iguales. Alves Chicho mira la banqueta. No encuentra soluciones. Chen Yambu al saque. Punto directo Chen Yambu para poner uno arriba a Galdacao Voleibol Taldea, lo que va a obligar a Alves Chicho a solicitar tiempo técnico. Sangría en el K1 de los locales. Arenga de Alves Chicho a los suyos, como no había visto en esta temporada, desgañitándose el entrenador local, arengando a los suyos, obligándoles a poner un punto más de intensidad. Segundos fuera, Cristina Rubio da el ok a Chen Yambu. Ahí va el taiwanés. Le pega con todo, la rescate Torbarro. Y va Budi Martino, defensón. El approach, Varilla. Varilla lo tenía claro. Para mí claramente la Varilla. A ver en la repetición. Para mí en directo claramente esa pelota había tocado la varilla. Sí, la canté en directo. Hernán Pezzi se desgañita, dice que no. A mi juicio sí, la repetición
La verdad es que no la aprecié bien el fragor de la batalla, viendo lo que pasaba en pista. 23 iguales al saque Martín Casais. Todo ok, jugadores a pista, Cristina Rubio del ok, a la bomba Martín Casais. ¿Y qué va a hacer? Le va a arrimar un zambombazo. Ahí va Martín Casais, le pega con todo, la bola en la red, complicando la recepción. Viene Di Martino, le pega con todo, Casais la aguanta al primer tiempo. Viernes, sector Barro para poner bola de set, el punto número 24 para los locales. Después de una buena defensa de Martín Casais. 1 arriba Rotogal, 1 para cerrar el set. Hernán Pesci va a solicitar su segundo tiempo técnico, 24-23. Las urgencias a última hora de los de Alves Chicho. Solventan una bola complicada, buen saque Martín Casais, buena defensa de Martín Casais. Y gran primer tiempo, Héctor Barro, conexión, Augusto Viernes, Héctor Barro para poner 1 arriba a Rotogal a tiro de cerrar el tercer set. 24-23. Sigue al saque la bomba Martín Casais. Y conociéndole, le va a arrimar. Ahí va, jugadores a pista. Cristina Rubio da el ok a Martín Casais. El opuesto canterano de Rotogal, dispuesto a sacar una bomba. Ahí va Martín Casais, le pega con todo. De recepción espectacular. ¡Defensor Juan Andrés Cañate! ¡Y bloqueazo! Cristian Barrios en la bola para cerrar el set. Defensor, jugadón por parte de ambos equipos. Vaya defensa Juan Andrés Cañate. Salía Martín Casais, que le pegó con todo. Le cerró muy bien esa línea. Cristian Barrios con un bloqueo kill espectacular para poner el 24 iguales. Asistencias a pista, secar la zona de la defensa. De Cañate, que pide la rotación a Carlos Pimentel. Ahí va, buenos dedos Juan Andrés Cañate, la acelera, bloqueo Di Martino en el 1-1 sobre Dávila. ¡Vamos, Bayro! Rotación 3 para los de Rotogal, salida con Casais por zona 1. Va Sánchez con Dávila, ahí va el primer tiempo. Bola de contraataque para cerrar Di Martino el set, le pega, Augusto la rescata, Martín Casais la pone. Ahí va Serrano, defensor, y cierra el set. Cristian Barrios. 26-24 para Galdacao Voleibol Taldea, que con este set gana un punto.
Y al saque Augusto Viernes, comienza el cuarto set, bola Cristian Barrios, Aritz Garitano la rescata al primer tiempo, Jean Luar, defensón Di Martino, la rescata Davila, ahora viene con Juan Andrés Cañate, defensón Serrano, no llega Di Martino que se estampa contra la mesa de anotaciones. 1-0, esto empieza con intensidad, esto promete. Sigue al saque Augusto Viernes. El sanjuanino al saque, ahí va el flotadito sobre Aris. La bola Martín Casay, la rescata Bu. Viene Sánchez con Di Martino. En la bola de defensa Viernes no puede controlarla, empata 1. Galdacao, esa bola de Di Martino. Ahí va saque Aritz Garitano sobre Juan Cañate, esa bola la penalti para Chen Yambu. Penalti Chen Yambu, 1-2, sigue Aritz Garitano al saque. Flotadito, complicando a Davila, buenos dedos de Pablo Nieto, gran ataque Juan Andrés Cañate para poner el 2-2. El propio Juan Andrés Cañate se va a la zona de saque, opta por el flotadito, complicando a Serrano, bola fuera del sistema, la mete dentro, el bloqueo, Di Martino, bola acompañada, doble toque. 3-2, 1 arriba, Rotogal, sigue el cafetero Juan Andrés Cañate en la zona de saque. Ahí va Cañate sobre Aritz Gabilondo, se viene Di Martino, obusa la línea, defensón Pablo Nieto, toque en la luminaria del techo de la cachada, 3 iguales. Al saque Chen Yambu. Ahí va el taiwanés. Bola directamente fuera, línea de fondo. Cuatro a 3. Todo ok, Jean Luar, Figueroa Torrens al saque con el flotadito sobre Aritz Gabilondo, la acelera, la rescata, Casais de brazos también Augusto Viernes, otorga la free, Héctor Barro, Aritz Gabilondo, la free sobre, buen ataque del Ordú y la defensa de Jean Luar, el doble bloqueo, el apoyo, Jean Luar otra vez con Davila, bien en el sitio, Aritz Gabilondo, defensa,
Augusto Viernes, bola alta dentro del sistema. Martín Casais al suelo, buen rally. Bola al suelo, 5-3 más 2. Rotogal sigue. Línea de saque, Jan Luar, el boricua, Figueroa, Torrens. Ahí van Jan Luar, el flotadito sobre Aritz Gabilondo, bola media pista. Viene Cristian, la rescata Juan Andrés Cañate. Cristian Barrios, la finta, el bloqueo, la pasa Sánchez. La rescata Augusto, no la controla. Más enchufado Rotogal, 3 jugadores iban a por esa pelota. Golpetazo de Augusto contra el parqué, no pudo levantar y controlar esa pelota. 5-4 más 1, Rotogal sigue al saque. Va ahí Sánchez, el flotadito sobre David, la bola media pista, la acelera con Barros. Sánchez a una mano. No toca la viga, la bola, el blockout de Cristian Barrios. Cinco iguales. Ahí va Sánchez, el flotadito complicando a Davila. Bloqueo. El Orduy sobre Martín Casais. 6-5, 1 arriba, Galdacao, voleibol Taldea. En el inicio de este cuarto set. Sigue Ibai Sánchez al saque. Complicando Juan Andrés Cañate, bola fuera del sistema, la mete dentro y el ataque Martín Casais, 6 iguales. Ahí va Martín Casais, línea de saque. Le pega con todo, bola media pista, Cristian Barrios, va el triple bloqueo, lo toca Héctor Barro, viene ahora con Cristian Barrios, otra vez lo toca Héctor Barro, no lo controla, bola directamente fuera. 7-6, 1 arriba, voleibol Galdacao Taldea. Ahí va Cristian Barrios. Le pega con todo. Otorga la free Pablo Nieto. Ahí va, ahí va. Ahí. Bola directamente fuera. Sí, bola directamente fuera. Aritz Garitano, 7 iguales. Turno de saque para Davila, el flotadito. Serrano, bola positiva. Viene y no la bloqueó Héctor Barros sobre Cristian Barrios. No puede en el apoyo levantar esa pelota Serrano. Todo ok, sigue al saque Alan Davila. Serrano, bola positiva, viene, la bola toca la varilla, sí, toca la bola a la varilla, esa bola de Di Martino que quiso ajustar a la línea. 9-7 más 2, Rotogal.
Sigue Davila al saque, el flotadito sobre Aritz Garitano. Y esa bola no pudo controlarla. Diagonal larga, Martín Casais. Esa bola de Di Martino. (9-8) al saque Marcos Elorduy. Buenos dedos, Cañate a media pista, viene con Martín Casais, la bola de atrás hacia adelante, ahora de brazos, Davila sobre Juan Andrés Cañate, la toca, Bu, va de brazos, intenta meterla dentro del sistema, no lo logra, Aritz Garitano se viene con Davila, perdón, con Martín Casais, bola directamente a la línea, punto Rotogal, sí, la repetición, bola en la línea. Al saque Torbarro. 10-8 más 2 para los de Alves Chicho en este cuarto set. Ahí va Barro, buena recepción a media pista de Aritz Garitano que la manda directamente fuera línea de fondo. 11-8 más 3 Rotogal. Héctor Barro al saque, el flotadito sobre Aritz Garitano, Bu por encima, la rescata a una mano, Davila con la mano en el suelo, Bu en la colocación, Di Martino, el bloqueo del boricua, no se filtra esa pelota. 11-9, más 2 Rotogal. Todo ok. Mauro Di Martino se dispone en la línea de saque. Le pega con todo Di Martino, la doble positiva. Pablo Nieto, la pipe, Davila. Defensón de Cristian Barrios. Se precipita Mauro Di Martino en la zona 1 de Galdacao. Voleibol Taldea. Vuelven los más 3 para Rotogal. A la línea de saque de San Juan. Augusto Viernes Paz. Flotadito sobre Garitano. La finta en la pipe de Cristian Barrios en el ataque. No lo puede rescatar Mauro Di Martino. Zona 1. Más 4 Rotogal. Hernán Pesci. Se está pensando el tiempo técnico. Y mansamente yo creo que lo va a pedir. Espera que las asistencias se salgan de pista. Y confirma el tiempo técnico Hernán Pesci para los visitantes de Voleibol Galdacao Taldea. Todo ok, jugadores a pista, así lo decreta Cristina Rubio.
Al saque el sanjuanino Augusto Viernes. Ahí va, Viernes sobre Serrano, la bola desplazada, la cinta de Sánchez de brazos, el boricua, el doble bloqueo, lo esquiva el cafetero, bloqueo, la lucha en la red, Cañate más arriba que Sánchez, la gana el cafetero para poner el +5 en el marcador, 14-9 para los locales, para los de Alves Chicho. Todo ok, ahí va Augusto Viernes, el flotadito sobre Serrano, ahora la bola doble positiva, Bu en la pelea con Jean Luar, la bola, la lucha. Martín Casais, la finta, Di Martino, buenos brazos, y encuentra el blockout, Juan Andrés Cañate, punto número 16 para los locales, perdón, 15 para los locales, +6. Sigue al saque el sanjuanino Augusto Viernes Paz sobre Serrano, bola alta, media pista, viene con Di Martino, el boricua en el bloqueo, no lo controla, bloca out Di Martino. (15-10). Al saque Aritz Garitano, Bu Jean-Luar la pega mordida. Chan Yenbu no puede controlar esa bola para ponerla y disponer de bola de contraataque. 16-10, +6 para los de Alves Chicho, +6 para Rotogal. Al saque Juan Andrés Cañate, el cafetero de Rotogal. Ahí va, Cañate sobre Garitano, la doble positiva. Bu. Sin oposición esa pelota a la zona 5 de Rotogal, muy arriba, Bu, 16-11. Ahí va Chen Yanbu, el taiwanés. Le pega esa bola abierta de recepción Dávila. La 7 para Figueroa Torrens, Jean Luar, el boricua que le estampa en la zona 5 de Galdacao. Voleibol Taldea, +6 para los de Alves Chicho, +6 para Rotogal. Jean Luar, Figueroa Torrens al saque. Ahí va el Jean Lu con el flotadito. Va a buscar a Aritz Garitano esa bola. El bloqueo entre Casais. Defensa, Cañate, esa bola toca la red de Ávila, se filtra, bola cae al piso, +7, Rotogal, 18-11. Los de Alves Chicho se van disparados a la consecución del cuarto set. Hernán Pesci se va disparado a solicitar tiempo técnico. No le gustan cosas de los suyos. Cambios en Rotogal, se va a la banqueta. Dávila, entra Juan Marín, el otro cafetero de Rotogal. Capitán en pista, Juan Andrés Cañate. Ahí va Jean Luar sobre Aritz Garitano, bola a media pista de Serrano de antebrazos, el triple bloqueo, la rescata, no red.
Toque de red. Carlos Pimentel se la asigna a Martín Casais. Al saque Sánchez. Bola negativa Juan Andrés Cañate. La mete dentro del sistema Pablo Nieto. Y dentro del campo Martín Casais para el punto. Martín Casais al saque, zona de saque 19-12, le pega con todo, punto directo Martín Casais. Lo que obliga a Hernán Pessi a solicitar su segundo tiempo técnico, 20-12 más 8. Ahí está. Todo que hay segundos fuera, 2 tiempos solicitados por Hernán Pessi. Se queda Galdacao Voleibol Taldea para lo que queda de set sin tiempos. 20-12 más 8 Rotogal en la línea de saque Martín Casais. Ahí va Casais, le va a pegar la bomba, ralentiza, buena recepción a media pista de Cristian Barrios, la amortigua Marín, no la puede rescatar Pablo Nieto en la segunda línea de la zona 6 de Rotogal más 7, 20-13, el propio Cristian Barrios se va a la zona de saque. Ahí va Barrios, le va a pegar con todo, se precipita, se deja esa pelota en la red. Al saque Juan Marín, el cafetero. Buena recepción Serrano, un poco desplazada, la finta Barrios, la rescata Martín Casais, viene Cañate, le pega con todo la línea de bloqueo, busca y encuentra el blockout. 22-13, más 9 Rotogal, Juan Marín sigue en la línea de saque. Ahí va Marín, le pega con todo, Serrano, buena bola, bola positiva, media pista, viene, la rescata Augusto Viernes, esa finta de Martino, Juan Cañate la pone en liza, viene Aris Garitano, se filtra esa pelota por la línea, cae mansamente en la zona 1 de Rotogal, 22-14, más 8. A la línea de saque Marcos Elorduy. Ahí va Elorduy al saque, buscará el flotadito sobre Pablo Nieto, la pelota positiva, viene Juan Cañate en el 1 para 1 con Di Martino, la estampa en la línea, zona 1 de Galdacao Voleibol Taldea para poner el punto número 23 en el marcador para los locales de Rotogal Voleibol, para los locales de Alves Chicho 2 de cerrar este cuarto set e irnos al desempate en el quinto.
Héctor Barro al saque. Ahí va Barro con el flotadito. Esa bola Bula rescata. Juan Marín otorga la free. Héctor Barro, Di Martino, buenos brazos. El propio Di Martino en el ataque. La neutraliza. Figueroa Torrens, la finta. Se precipita Augusto Viernes. Viene Di Martino. El doble bloqueo. Encuentra esa diagonal larga. Zona 1 de Rotogal. Bola al suelo. 23-15. Doble cambio. Entran Tarson y Xavier Labraga. Se va Sánchez a la banqueta. Y Mauro Di Martino. Doble cambio, colocador opuesto. Ahí va Xavier Labraga al saque. Labraga, saque, buenos dedos, Pablo Nieto, bola positiva, viene, sale con el opuesto, Martín Casais, lo rescata Sánchez y Labraga no la pone en juego. Punto número 24-1, los de Alves Chicho para cerrar este cuarto set y provocar el desempate en el quinto. Asistencias a pista. A secar la zona 5 de Caldacao Voleibol Taldea. Dejando una muy buena impresión esta tarde en el Municipal de Acachada aquí en Boiro. Ahí va Augusto. Se jugó la bomba. La bola a la red. Turno de Madina al saque. Ahí va Madina, le pega con todo, directamente fuera. Habrá desempate en la tarde de hoy en el Municipal de Acachada. En este quinto set, el equipo con más tensión, con más clarividencia en el juego, se llevará el gato al agua. Por ahora, reparto de puntos. En breve se disputará el desempate.
Todo ok, segundos fuera. Desenlace fratricida en el quinto set aquí en el Municipal de Cachada en Boiro. Al saque Aritz Garitano. Ahí van, buenos dedos. Pablo Nieto, viene Davila, el bloqueo de primer punto. Galdacao, Voleibol Taldea. Para iniciar este quinto set. 1-0, sigue Garitano al saque. Sobre Pablo Nieto, bola desplazada, esa pelota se viene, Davila se filtra entre Sánchez y Buf. Uno a uno al saque el boricua. Jean-Louis Figueroa Torrens. Ahí va el flotadito. Jean-Louis sobre. Bola directamente fuera. Línea de fondo. 1-2. Galdacao al saque. Shen Yambu. Sobre Juan Cañate, bola positiva, viene Davila, la finta, Martino, Di Martino, una mano, Sánchez, la pelota la rescata Juan Andrés Cañate, la saca con Martín Casait, bola abierta, la estampa en la zona 1 de Galdacao para poner el 2-2 en el marcador. Tablas en este inicio de quinto set, Martín Casait al saque. Le pega con todo, complica. A Serrano, otorga la free. Di Martino, buenos dedos. Héctor Barro la acelera. Defensón, Cristian Barrios. Di Martino, buenos dedos, complica. Augusto Viernes sobre el Orduy, punto Rotogal. 3-2, 1 arriba los de Alves Chicho. Vaya defensa se había sacado Cristian Barrios. Y no pudo el Orduy certificar el punto para Galdacao. Sí lo hace Augusto. Sigue Martín Casais. Punto directo. Martín Casais, zona 1. Esa pelota la deja pasar. Serrano la deja pasar. Aritz Garitano. La bola, la cruceta. Punto 4-2 más 2 Rotogal. Sigue Martín Casais. La bomba. Le pega con todo. Ahora Serrano se saca una pelota positiva. Esa bola la rescata Davila. No hay nadie. Lo rescata esa bola cruzada. El doble bloqueo sobre las manos de Augusto Viernes. Busca y encuentra el blockout Cristian Barrios. 4-3 más 1 Rotogal. Al saque Ibai Sánchez. Ahí va Ibai Sánchez, el flotadito, complicando a Davila. La saca con Martín Casais, se encuentra la pelota entre el bloqueo. No puede Ibai Sánchez, levantar esa pelota en segunda línea, zona 1 de voleibol. Galdacao galtea. Más 2 Rotogal. Davila al saque. Ahí va Davila sobre Serrano. Buenos dedos, doble positiva. Viene defensón Davila, la rescata Martín Casais. Bola directamente fuera. ...5-4...
+1 Rotogal. Al saque Cristian Barrios. Le pega con todo. Buena recepción de Avila. La 7 con Héctor Barro. Garitano la pone. Se filtra ese bloqueo. Di Martino, el Orduy la rescata. Pablo Nieto. Ahí va Juan Andrés Cañate. La bola cae en la zona 6. +2 Rotogal. Di Martino se desespera. Al saque Torbarro, el boricua Figueroa Torrense a reforzar la línea de bloqueo. La primera línea de Rotogal. Ahí va Héctor Barro, el flotadito, complicando la bola negativa. Imprecisiones, el Orduy no contacta esa bola que le quería poner Sánchez. Imprecisiones, +3 Rotogal, 7-4. A 1 del cambio de campo en el quinto set. Sigue Barro al saque, el flotadito. Complicando, bola a media pista. Garitano sale con Di Martino. Bola aprovechada a la defensa. El ataque en la zona 1, Martín Casais. La defensa había sido buena de Augusto Viernes, que dejó esa pelota dentro del sistema. Bola alta a media pista. Entró Casais como un obús. Bola al suelo, +4 Rotogal. 8-4 en el marcador. Tiempo técnico solicitado Hernán Pesci. Luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando. Todo ok, segundos fuera, jugadores a pista. Héctor Barro se dispone en la línea de saque. Lo hará con el flotadito sobre Serrano. La bola positiva, viene la pipe. Se precipita Cristian Barrios, tira esa pelota directamente fuera, línea de fondo. +5 Rotogal, 9-4. Flotadito sobre Garitano, la rescata Davila, de brazos, Viernes con Jean Luar, esa pelota se va directamente fuera. Cambios. En Galdacao se va el Orduy, Marcos el Orduy a la banqueta. Entra Xavier Labraga. Rotación al saque para el de Galdacao. Ahí va Labraga sobre Juan Cañate, la acelera Augusto Viernes, se busca y encuentra los brazos de Di Martino, Mauro Di Martino, parado en el punto número 10. 10-5, deshace cambios. Hernán Pesci, vuelve el Orduy,
A la banqueta, la Braga. Al saque Augusto Viernes. Ahí va Augusto con el flotadito sobre Cristian Barrios. Pengenbu a la primera. Y el bloqueo se cuelga en la red. Dice que no, que va directamente fuera. Ahí va Di Martino complicando, la pone, otorgando la free Cañate. Bola Di Martino, respuesta, buena defensa, media pista. Gran ataque, Juan Andrés Cañate, no puede levantar esa pelota. Di Martino había puesto una buena defensa a media pista. Davila. Termina el punto. Cañate deshace cambios. Hernán Pessi se va a la banqueta. Tolentino. Vuelve Sánchez. El distribuidor de juego de Galdacao. Voleibol Taldea. Ahí va. El saque Juan Andrés Cañate sobre Barrios. Por encima del bloqueo. La rescata aunque otorga la free. Pablo Nieto, viene Di Martino, defensón, Augusto Viernes, esa bola interior que la resuelve con un cañón Martín Casais buscando y encontrando el bloqueo fuera de Aritz Garitano. 12-6 más 6 Rotogal que sale disparado para llevarse el partido. Ahí va Cañate, la penalti para Martín Casais que no la desaprovecha. Más 7, 13-6. Hernán Pessi se piensa el tiempo, no se lo piensa, lo ejecuta. 13-6 en el marcador, a 2 los de Alves Chichos para cerrar el encuentro en el Municipal de Acachada en Boiro por 3-2, dejando escapar un punto muy trabajado por un Galdacao Voleibol Taldea, que dejó una muy buena impresión en el día de hoy aquí en el Municipal de Acachada en Boiro, complicando el K1 de los locales con una muy buena disposición desde la línea de saque, sobre todo con Di Martino y con Cristian Barrios. Segundos fuera, 13-6 más 7. Rotogal a 2 los de Alves Chicho de cerrar el set y el partido en este quinto set. Todo ok, Juan Andrés Cañate, el cafetero al saque, el flotadito sobre Barrios. Sin oposición al primer tiempo. 13-7 más 6 Rotogal. Side out para los locales para ponerse con punto de partido. Ahí va Aritz Garitano. Complicando. Augusto otorga la free. Martín Casais, ahí va, diagonal corta. Cristian Barrios, zona 4 Rotogal. Imprecisiones en la recepción de Juan Andrés Cañate. Ahora
Casais en el 1-1 contra Lucas Barrios. Se encara con el contra Cristian Barrios. Punto de partido, Rotogal 14-8. Todo ok, se dispone a sacar Jean-Luar Figueroa Torrens. Sobre los dedos buenos de Cristian Barrios. Ahora ataca la diagonal corta, no puede levantarla esa pelota Juan Andrés Cañate. (14-9) más 5 Rotogal. Chen Jambu al saque. Buena recepción. El ataque. Bola adentro. Davila para cerrar el partido. Lo hace la primera. 15-9 en el quinto. Máximo anotador del partido, Mauro Di Martino, 23 puntos. Máximo anotador en las filas de Rotogal. Martín Casais, 20, seguido de Davila con 15. Figueroa Torrens con 10. Por parte de Galdacao, Di Martino Mauro, 23, 17, Cristian Barrios y Chen Jambu con 8. Buen punto el sacado por Galdacao Voleibol Taldea en el día de hoy, Municipal de Acachada. Complicó muy mucho en el primer set. En el tercero sumó el punto que se llevan para Vizcaya. Y en el quinto, Rotogal sin oposición, más 6 de diferencia, 15-9, para llevarse los 2 puntos. Esto es todo. ¡Nos vemos en 15 días!